Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, amigos oyentes. Prepárense, porque este caso es uno de esos que te deja pensando, te deja reflexionando sobre la oscuridad que a veces se esconde a plena luz del día. Sí, y es que la historia de Débora Freitas Beza, esta chica de 19 años asesinada en Río Branco, en Acre, en 2018, es una tragedia que nos recuerda que la violencia puede estar más cerca de lo que pensamos. Y lo que hace este caso aún más perturbador es la existencia de un video. Imagínense una grabación que documenta minuto a minuto la agonía de Débora, sus súplicas, la frialdad de sus asesinos. Es una ventana a un mundo de violencia extrema, un mundo donde la vida humana parece no tener valor. Es difícil siquiera imaginar el horror que debió vivir Débora en esos momentos finales. Bienvenidos a Crimen Mortal. ¿Y qué nos dice este video sobre el crimen organizado en Brasil? ¿Cómo se utiliza la violencia para infundir miedo y controlar? Bueno, Acre está en la frontera con Perú, y Bolivia es un punto estratégico para el narcotráfico. Las facciones criminales luchan por el control de las rutas de la droga y usan la violencia como un lenguaje. Un lenguaje brutal, sin duda. ¿Pero a quién iba dirigido el mensaje en este caso? Esa es la pregunta que nos atormenta. Algunos informes sugieren que Débora tenía conexiones con una facción rival y que su muerte fue una venganza. Entonces, ¿una ejecución? Podría ser, pero también hay quienes afirman que era una víctima inocente atrapada en el fuego cruzado. Una joven de 19 años, madre, en una región dominada por el narcotráfico. ¿Es posible que estuviera involucrada o es una suposición apresurada? Es crucial analizar la información con cuidado, sin prejuicios. La pobreza y la falta de oportunidades pueden empujar a muchos jóvenes a caminos peligrosos, pero eso no significa que Débora estuviera involucrada en actividades ilícitas. Claro, hay que tener cuidado con las suposiciones. Y volviendo al video, no solo es una prueba del crimen, sino también una herramienta de propaganda para estas organizaciones. ¿Qué buscan lograr al difundir estas imágenes? El impacto psicológico de estas grabaciones es devastador. Para los miembros de la organización, el video sirve como un ritual, una prueba de lealtad, una forma de insensibilizarlos a la violencia. Para sus rivales es una amenaza, un recordatorio de su poderío. Y para la comunidad en general es un instrumento para sembrar el miedo, para imponer el silencio. Es escalofriante pensar en la frialdad con la que se perpetró este crimen, la falta de remordimiento en cada golpe, en cada grito. ¿Qué nos dice esto sobre la psicología de los perpetradores? La exposición constante a la violencia puede generar una desconexión emocional, una especie de coraza que les permite cometer atrocidades sin sentir culpa ni empatía. Se convierten en autómatas de la violencia despojados de su humanidad. Y en este caso la violencia tuvo un rostro, un nombre. En el video se ve a un hombre no identificado empuñando el machete llevando a cabo la ejecución con una frialdad que hiela la sangre. ¿Quién es este individuo? ¿Qué sabemos de él? Su identidad sigue siendo un misterio, un fantasma que nos persigue desde la sombra. Pero su rostro, su mirada vacía, reflejan la deshumanización que produce la violencia extrema. Además de este hombre, sabemos que Jusélia Nascimento da Silva Ayas Neguinha también estuvo involucrada en el crimen. ¿Qué papel desempeñó ella? Neguinha no solo estuvo presente, sino que participó activamente en la tortura y el asesinato de Débora. Su presencia nos habla de la complejidad del crimen organizado, donde las mujeres también ocupan roles de poder y participan en actos de brutalidad. Y luego está la figura de Juan Pablo Rodríguez da Silva, el exnovio de Débora, quien también aparece en el video. Su presencia añade otra capa de misterio al caso. ¿Qué hacía él allí? ¿Estaba involucrado o fue obligado a presenciar el horror? Esa es una de las preguntas que más intriga a los investigadores. ¿Fue Juan Pablo un cómplice, un testigo forzado o incluso una víctima más de esta tragedia? Analizar su comportamiento en el video, su lenguaje corporal, sus expresiones, podría ser clave para comprender su rol en este macabro rompecabezas. Es una pieza crucial que podría cambiar por completo nuestra comprensión del caso. Si Juan Pablo estuvo involucrado, sabía lo que iba a pasar, ayudó a planear la emboscada, o fue utilizado para atraer a Débora a una trampa mortal. Las posibilidades son escalofriantes, y cada una nos conduce por un camino diferente en la búsqueda de la verdad. Estaba Juan Pablo bajo amenaza. Tenía miedo de desafiar a los criminales. O su presencia en el video es una muestra de su propia crueldad, de su complicidad en este acto de barbarie. Las preguntas se multiplican a medida que nos adentramos en este caso como un laberinto sin salida. Pero hay una cosa que está clara: la brutalidad del asesinato de Débora no solo conmocionó a Río Branco, sino que generó indignación en todo Brasil.
Sí, la gente salió a las calles a exigir justicia por Débora, a pedir un alto a la violencia que parece no tener fin. Es que su caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género, un recordatorio de que las mujeres son las más vulnerables en este sistema. Exacto, cada feminicidio, cada estadística representa una vida truncada, una familia destrozada, un futuro robado. Y en el caso de Débora sabemos que ella había denunciado a su exnovio Juan Paulo por violencia doméstica, incluso tenía una orden de restricción en su contra. ¿Cómo es posible que a pesar de haber buscado ayuda haya terminado así? Falló el sistema. Es una pregunta que nos interpela a todos. ¿Qué estamos haciendo realmente para proteger a las mujeres? ¿Son suficientes las leyes? ¿Se están implementando las medidas de protección? Porque las denuncias por violencia doméstica son muchísimas, pero muchas veces no hay una respuesta efectiva por parte de las autoridades. Y a veces la violencia doméstica se minimiza, se justifica incluso, se culpa a la víctima, se cuestiona su testimonio, se la hace sentir responsable de la violencia que sufre. Es un ciclo de horror que tenemos que romper. La muerte de Débora debe ser un llamado a la acción, un punto de inflexión. Totalmente necesitamos un cambio profundo, un cambio cultural que erradique la desigualdad y la discriminación que alimentan la violencia contra las mujeres. Y ese cambio empieza por cada uno de nosotros. Por supuesto, debemos cuestionar nuestros propios prejuicios, romper el silencio, denunciar la violencia, apoyar a las víctimas, educar a las nuevas generaciones en la igualdad y respeto. La violencia de género no es un problema privado, es un problema social que nos afecta a todos. Exacto, no podemos mirar hacia otro lado, no podemos permanecer indiferentes. ¿Y qué medidas se han tomado a raíz del caso de Débora? ¿Se han implementado cambios en las leyes o en las políticas de protección a las víctimas? Bueno, la indignación que generó este caso, amplificada por la difusión del video, obligó a las autoridades a tomar medidas más contundentes. Se impulsaron reformas legales para endurecer las penas por feminicidio, se destinaron más recursos a la protección de las víctimas y se promovieron campañas de concientización sobre la violencia de género. Es un paso en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer. Sin duda, la violencia de género es un problema complejo con raíces profundas en la cultura y en las estructuras de poder. Volviendo al caso de Débora, ¿qué pasó con los responsables de su muerte? Se hizo justicia. Se logró identificar al hombre del machete. 2 personas fueron condenadas por el asesinato de Débora André de Sousa Martins, a quien se le atribuye la decapitación, recibió una condena de 42 años de prisión y Lucile Sosa do Nascimento fue sentenciada a 20 años. Sin embargo, el hombre del video, el que lleva a cabo la ejecución con una frialdad inhumana, sigue sin ser identificado. Es escalofriante pensar que ese hombre sigue libre, que podría estar cometiendo otros crímenes, que la sombra de la impunidad sigue ahí. Su rostro, grabado en la memoria de quienes vieron el video, se ha convertido en un símbolo del horror de la crueldad que se esconde en los rincones más oscuros de nuestra sociedad. Es una imagen que nos persigue, que nos recuerda la fragilidad de la vida, la necesidad de luchar contra la violencia, en todas sus formas de construir un mundo donde la justicia y la paz sean una realidad para todos. Y mientras seguimos buscando respuestas, mientras seguimos luchando por un futuro mejor, la memoria de Débora nos acompaña, nos impulsa a no olvidar, a no rendirnos, a seguir trabajando para que su muerte no sea en vano. La historia de Débora nos deja muchas preguntas sin respuesta, pero también nos deja una enseñanza. La violencia no puede ser la respuesta. La indiferencia no puede ser una opción. Debemos unirnos para construir un mundo donde la vida humana sea valorada y protegida, un mundo donde la justicia y la paz sean el camino. Es cierto. Mientras seguimos reflexionando sobre este caso, sobre la brutalidad, la sombra, el crimen organizado y la violencia, volvamos a la figura de Juan Paulo, el exnovio de Débora. Su presencia en el video sigue siendo un enigma. ¿Qué nos dicen los expertos sobre las posibles interpretaciones de su comportamiento? Bueno, analizar el lenguaje corporal de Juan Paulo en el video es clave. Algunos expertos sugieren que sus gestos o mirada reflejan una mezcla de terror y resignación, como si supiera lo que iba a suceder, pero no tuviera el poder para evitarlo. Es que esa posibilidad es realmente escalofriante. Imagínense el horror de ser obligado a presenciar la tortura y el asesinato de la persona que amaste sin poder hacer nada. Sin duda, una tortura psicológica extrema, una manera de quebrar la voluntad de infundir terror no solo en la víctima, sino también en todo su entorno. Pero algunos expertos plantean otra interpretación más inquietante aún. Sugieren que el comportamiento de Juan Paulo podría indicar una cierta complicidad, una frialdad que va más allá del miedo. Es posible que estuviera involucrado en el crimen. Es una línea de investigación que no se puede descartar. La justicia brasileña sigue buscando respuestas, tratando de aclarar si Juan Paulo fue un testigo forzado, un cómplice o incluso un participante activo en el asesinato de Débora. Un misterio que nos obliga a mirar a los ojos la oscuridad de la naturaleza humana, a cuestionar nuestras propias percepciones sobre el bien y el mal. Totalmente, la complejidad de este caso nos recuerda que la verdad a menudo se esconde en las sombras, que las apariencias engañan y que la búsqueda de justicia puede ser un camino largo y difícil. El caso de Débora Freitas Beza es mucho más que un crimen brutal.
Es un espejo que refleja las profundas heridas de la sociedad brasileña, la violencia normalizada, la impunidad que corroe las instituciones, la desigualdad que condena a miles a vivir con miedo. Es una historia que nos interpela a todos, que nos obliga a reflexionar sobre nuestro papel en la construcción de un futuro mejor, un futuro donde la violencia no sea la norma, donde la justicia sea una realidad para todos, donde la vida de cada persona sea valorada y protegida. El legado de Débora debe ser un llamado a la acción, una inspiración para luchar por un mundo más justo, más humano, más compasivo. Su memoria nos recuerda que la indiferencia no es una opción, que el silencio es cómplice de la violencia y que cada uno de nosotros podemos hacer la diferencia. Y mientras cerramos esta inmersión en el caso de Débora Freitas Beza, los invitamos a que se unan a la conversación, que compartan sus reflexiones, que no olviden su historia y que juntos construyamos un futuro donde la violencia sea solo un recuerdo del pasado. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de un caso que nos ha conmovido, que nos ha interpelado, que nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Que la memoria de Débora nos guíe en la búsqueda de un mundo mejor.